Sois tres chicas de 14 y 15 años. Vivís en un pueblo tranquilo, de esos en los que todo el mundo se conoce. Vuestros padres no sienten miedo cuando salís por la tarde, porque en teoría no puede pasaros nada. Es viernes y habéis quedado. Y aunque no tenéis muy claro el plan, sabéis que lo importante es eso, estar las tres juntas. Os arregláis como cualquier adolescente de los años 90. Os despedís de vuestros padres con total normalidad. Es una noche más, una de tantas, sin imaginar que ninguna vais a volver a casa. Sin imaginar que vuestros nombres, Míriam García, Desiree Hernández y Toñi Gómez, van a quedar grabados para siempre en la historia de nuestro país. Hoy hablamos del caso de las niñas de Alcácer. Hola a todos, soy Ali, bienvenidos a Pop y Crimen con Ali. Por fin el ansiado podcast, estaba deseando. Nos vamos a sentar aquí a menudo con nuestro ordenador, con el cafecito, el agua, lo que queráis tomar, si queréis prepararos la merienda, la comida, la cena, lo que queráis. Esto va a ser un espacio mucho más distendido que el de mis redes sociales, que a raíz de conocerme, yo creo que en redes, de subir vídeos de True Crime, de cultura pop, me habéis pedido de forma recurrente que haga también un podcast en YouTube y en Spotify, lo vais a tener disponible. Entonces nada, una semana hablaremos de True Crime, que es lo que toca hoy, y otra semana hablaremos de cultura pop. Y antes de nada, mil gracias por seguirme, por apoyarme, y espero que te encante este nuevo formato. Vamos allá. He querido hablar del caso Alcácer porque han pasado más de 30 años y aún así sigue habiendo muchas preguntas, sigue habiendo dudas y teorías que nunca han terminado de cerrarse. Así que creo que me parecía un caso digno de contar durante mucho rato y para que podamos esclarecer un poco todo lo que ocurrió en ese momento. Para entender lo que ocurrió es fundamental que entendamos dónde y cuándo ocurrió. En 1992, un año simbólico para nuestro país. Es el año de los Juegos Olímpicos en Barcelona, de la Expo de Sevilla y de una sensación general de modernidad, de apertura al mundo. Al mismo tiempo, esa España moderna convive con otra mucho más tradicional, que son los pueblos. Por eso nos remontamos a Alcácer. Es un pueblo que se sitúa en Valencia. Tiene poco más de 7.000 habitantes en ese momento y está a unos 15 kilómetros de la ciudad de Valencia. Es un lugar tranquilo, es un lugar familiar, donde la vida sigue un ritmo lento, nada que ver con el de las grandes ciudades y donde la seguridad no es una preocupación. Todo este contexto es clave porque explica muchas de las decisiones que se tomaron en ese momento, que a día de hoy pueden parecer arriesgadas, pero claro, en ese momento eran completamente normales. Por eso nos vamos a las protagonistas. ¿Quiénes eran ellas? Las protagonistas de esta historia son tres amigas: Míriam García, Desiree Hernández y Toñi Gómez, de entre 14 y 15 años, con vidas completamente normales. Disfrutaban de su tiempo libre, salían a la calle, iban a los recreativos que estaban en su pueblo, cosas propias de adolescentes de aquella época. Eran chicas jóvenes, normales, no tenían grandes preocupaciones y se enfocaban en disfrutar y en estar juntas las tres. El viernes 13 de noviembre de 1992 comienza como cualquier otro día. Míriam ha estado en clase por la mañana y la va a buscar su padre al colegio. Ella está enferma, tiene gripe y su madre le recomienda que hoy no salga, que se quede en casa descansando. Pero efectivamente había quedado con sus amigas y quería salir como cualquier chica de su edad. Come con su familia, descansa un rato y se arregla. Antes de salir le dice a sus padres que va a casa de Desiree, que ahí había quedado con su otra amiga Toñi. Es un plan muy cotidiano, nada hacía sospechar que ese día iba a acabar muy diferente a cualquier otro. Las tres amigas se reúnen y empiezan a pasar la tarde juntas. En algún momento deciden que van a ir a la discoteca Color, ¿vale? Es una discoteca que estaba en Picassent, un pueblo que estaba muy cerquita de Alcácer, que era el pueblo donde ellas vivían. Es una discoteca light. ¿Qué quiere decir esto? Una discoteca que abría por las tardes, que cerraba relativamente temprano y que estaba enfocada a los adolescentes para que pudieran salir también en un entorno seguro. Primero, antes de ir a Color, van a una casa de su amiga, que se llama Esther, ¿vale? Está enferma y ella no va a salir. Entonces hablan con ella y pues les explican pues lo que van a hacer hoy, que van a ir a Color pero que tienen que hacer autostop porque sus padres no pueden llevarlas. ¿Qué pasa aquí? La madre de Esther les dice que no hagan autostop, que puede ser peligroso. Pero bueno, ellas en principio supuestamente lo habían hecho más de una vez y como nadie podía llevarlas, pues deciden que ese día no iba a ser diferente y que lo iban a volver a hacer. Sobre las 8 de la tarde de ese viernes aproximadamente salen de casa de Esther con la idea de ir hacia Picassent, que es donde estaba la discoteca Color. Las horas pasan y Míriam no vuelve a casa. Son las 10 de la noche y sus padres empiezan a preocuparse. ¿Qué deciden hacer? Llamar a otras familias, a las familias de Toñi y de Desiree. Se dan cuenta de que ellas tampoco han vuelto. Por lo tanto, ese momento de preocupación se convierte en miedo, incluso en pánico. Los padres salen a buscarla, recorren el pueblo entero, hablan con amigos, con conocidos, intentan reconstruir los últimos movimientos de sus hijas. Finalmente no encuentran nada. Entonces, ¿qué deciden hacer? Acudir a la Guardia Civil. La Guardia Civil les dice algo que desgraciadamente se dice más de lo que nos gustaría, y es que eran jóvenes y que estarían haciendo alguna chiquillada, que volverán pronto. Lo que ocurre a partir de este momento no es solo una cobertura informativa con el objetivo de encontrar a tres jóvenes que han desaparecido en un pueblo. Es el inicio de algo mucho más grande. O sea, no os puedo explicar todo lo que hay detrás de esta desaparición, que por supuesto lo vamos a hablar
todo. Pocos días después de perder el rastro de estas 3 jóvenes, el programa de Paco Lobatón, quién sabe dónde, un programa de máxima audiencia en ese momento aquí en nuestro país, es uno de los más influyentes en materia de desapariciones, ¿vale? Esto me parece importantísimo recalcarlo. De repente, lo que hasta el momento era una tragedia local se convierte en una preocupación nacional. Toda España se entera de lo que está pasando en Alcácer. Al mismo tiempo, Nieves Herrero, que yo creo que os puede sonar un poco más su nombre, es presentadora de uno de los programas más vistos de Antena 3, ¿vale? Que el programa se llamaba De tú a tú. Se pone en contacto con las familias para ofrecerles su apoyo. Lo que puede parecer en este momento un gesto humilde, cercano, humano, es también el inicio de una relación muy intensa entre el caso y los medios de comunicación. Hablaremos de este circo mediático en profundidad. Este nombre es importantísimo, grabároslo a fuego. Fernando García era el padre de Miriam, ¿vale? Él entiende rápidamente el papel que puede jugar la televisión en este caso. Tiene claro que si desaparece en los medios, desaparece del interés público y quizá en algún momento también se puede perder la investigación policial. ¿Qué decide hacer? Dejar su trabajo, ¿vale? Él trabajaba en una fábrica de colchones, por lo tanto decide dejar su trabajo y dedicarse en cuerpo y alma a la búsqueda de su hija y de las 2 amigas de su hija. Sus hermanos, durante un tiempo, los hermanos de Fernando, los tíos de Miriam, deciden apoyarle económicamente para que él pueda dedicarse a esto que os comentaba. De hecho, Fernando se convierte en el portavoz de las familias. Al final, la cobertura y el poder llegar a tanta gente no es como ahora. En ese momento, a no ser que saliese en un programa de máxima audiencia como el de Paco Lobatón o como el de Nieves Herrero, quizá la desaparición de tu hija, de tu sobrina, de tu amiga, se quedaba en algo mucho más pequeñito y Fernando García lo que quería es que todo el mundo se enterara de lo que estaba pasando en Alcácer. Y así fue. A medida que pasan los días, no hay resultados. Es que no hay ni rastro de las chicas. La cobertura se intensifica, ¿vale? Reciben un montón de pistas, de testimonios, de detalles. Se comenta todo y se analiza todo en televisión. Un contenido fijo en las programaciones, ¿vale? O sea, era como, pues eso era una temática más. El caso Alcácer era una temática más. El punto más crítico de la televisión, yo creo, de la televisión española, especialmente del periodismo, llegó el 27 de enero de 1993, cuando hallaron los cuerpos de las 3 jóvenes. Más adelante hablaremos de ello, pero fue algo especialmente bochornoso. En este punto de la historia, para poder recapitular, nos quedamos en que toda España estaba pendiente de lo que puede haber pasado con Miriam, con Desiré y con Toño. Entonces aquí aparecen los primeros testimonios clave. Habían recibido un montón de testimonios y de supuestas pruebas, pero hay 3 testimonios concretos que resultan clave en la investigación y que ayudan a esclarecer un poquito todo y a poder encontrar el camino. Casi una semana después de la desaparición, el jueves 19 de noviembre, aparece la primera pista concreta que parece tener cierto peso. Hablamos de Francisco José Hervás, un joven de 20 años de Alcácer que acudió a la Guardia Civil con su novia, Luz López, de 19 años. Explican que el día de la desaparición de las 3 jóvenes, recogieron a esas 3 jóvenes en coche que estaban haciendo autostop en el último semáforo del pueblo, muy cerca de casa de Esther, lo que sí que cuadra con la reconstrucción de los hechos de las 3 jóvenes. Según su relato, las 3 chicas querían ir hacia Picassent, hacia la discoteca Color. Ellos se dirigían hacia esa dirección porque tenían que llevar el coche al taller. Entonces, aunque no las dejaron en la puerta de la discoteca, sí que deciden subirlas y las dejan en una gasolinera cercana a la entrada del pueblo. No las llevaron, como os digo, hacia la discoteca, ¿vale? Esto es importante. Sitúa a las 3 jóvenes en Picassent, ¿vale? En la entrada del pueblo concretamente. Aquí aparece otro testimonio que encaja con el que ha dicho Hervás. Aparece José Antonio Cano, un chico joven que por lo visto era un chico que le gustaba a Toñi. Declara que él iba en moto y que se cruzó con ellas en Picassent esa misma tarde. Se fue caminando en dirección a la discoteca. Todo sigue cuadrándonos. Justo en una zona próxima a la gasolinera donde supuestamente las había dejado Hervás. Este detalle es importante porque refuerza la idea de que sí llegaron a Picassent, ¿vale? Pero nos plantea la duda de que si entraron a la discoteca o no entraron a la discoteca. ¿En qué momento se pierde el rastro de las 3 jóvenes? Lo que está claro es que a Picassent llegaron. Aquí aparece un nuevo testimonio. Cuando pasa una semana desde la desaparición, concretamente nos remontamos al sábado 21 de noviembre, aparece otro testimonio. Una vecina de Picassent afirma haber visto desde la terraza de su casa a 3 jóvenes que estaban haciendo autostop. Y ven cómo se suben a un coche pequeño, blanco, por favor, importante a esto, cargaroslo a fuego, un coche pequeño, un coche blanco, se suben a él estas 3 jóvenes y se van. Dentro de ese coche había 2 personas como mínimo, ¿vale? Dice la vecina. Esto lo sitúa en una calle muy cercana a donde las había visto el chico de la moto. Por tanto, los 3 testimonios pueden cuadrar. Se peinan montes, se revisan pozos, se inspeccionan cuevas. El enfoque
en este momento de los investigadores no es el mismo que el de las familias, ¿vale? Esto es importante, porque Fernando García, el padre de Miriam, está convencido de que sus hijas no están muertas, ¿vale? Creen que han sido secuestradas por una red internacional de trata de personas. Esta teoría, que en ese momento no la comparte la Guardia Civil, le lleva a tomar decisiones muy concretas, como por ejemplo, imprimir carteles en varios idiomas y distribuirlos no solo en España, sino fuera del país también, en otros lugares de Europa o incluso en África. Al mismo tiempo, Fernando intenta comprobar, él personalmente, muchas de las pistas que recibe. Llama a puertas, se presenta en casas, investiga por su cuenta. En público podemos decir que Fernando apoya lo que dice la Guardia Civil o la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil, pero sí que es cierto que él tiene otra intuición muy diferente. El caso llega en un punto concreto a las altas esferas. El 2 de diciembre de 1992 todavía, las familias se reúnen con el ministro de Interior. Les promete a las familias que no se va a detener la búsqueda, que los van a apoyar en todo lo que puedan, pero las familias pues necesitan algo más que simples promesas. Lo mismo pasa el 24 de diciembre, en plenas Navidades, cuando el entonces presidente del gobierno, Felipe González, recibió a las familias en la Moncloa. Es un gesto importante, es un gesto institucional, pero repito, las familias necesitaban hechos, necesitaban que se agilizara todo el proceso, no tenían nada todavía. Ese año, 1992, termina sin respuestas. Han pasado 6 semanas, ha pasado ya tiempo y no hay ni rastro todavía de las 3 jóvenes. En este momento aparece la última esperanza, y es que el 27 de enero de 1993, Fernando García, el padre de Miriam, se va junto a Luisa, la hermana de Toñi, a Londres junto a un periodista, ¿vale? Lo que quieren es que este caso se hable fuera de España, que no haya un lugar en el mundo en el que no conozcan el caso de su hija y en este caso de su hermana y también de Desiree. Quieren que se hable por todo el mundo del caso Alcácer. Ese mismo día, a cientos de kilómetros de allí, de donde estaban Fernando García y Luisa, 2 hombres se encuentran en un paraje de montaña, algo que cambiará definitivamente la historia de este caso. 2 meses de búsqueda constante, de exposición mediática, de dudas, de incertidumbre, también de esperanza, pero esa incertidumbre termina el 27 de enero de 1993. En una zona montañosa conocida como La Romana, entre Tous y Catadau, 2 hombres que tienen colmenas en esa zona se acercan a revisar el terreno. Es invierno, hace frío, las abejas están tranquilas, no hay mucho movimiento, así que deciden dar una vuelta por el lugar. En ese paseo, uno de ellos observa algo extraño. Hay una zona de tierra removida, con cosas encima, con madera, con ramas, diferente al resto. Está como puesto todo un poco de forma poco natural, ¿no? Se acercan, apartan los restos y lo que ven es un brazo que sobresale de la tierra. A partir de ahí se activa el protocolo. Los propios agentes empiezan a inspeccionar la zona, hay objetos, se encuentran restos, se encuentran indicios, pero también cometen grandes errores que más adelante serán muy cuestionados. De hecho, hay errores que arrastraron hasta 2019. Esto lo contaremos al final del episodio. Cuando finalmente empiezan a excavar, se confirma lo peor, que no hay un cuerpo, hay 3 cuerpos. Y efectivamente corresponden a Miriam, a Toñi y a Desiree. Los 3 cadáveres están enterrados en una fosa, envueltos en una moqueta que también dará mucho que hablar posteriormente. Paralelamente, retomando el circo mediático del que hablábamos, que se está viviendo en los medios, ese mismo día, cuando hallan los cuerpos de las 3 jóvenes, el programa de Tú a Tú de Nieves Herrero traslada sus equipos hasta Alcácer y comienzan a emitir un programa desde ese mismo sitio. Esto es extremadamente bochornoso. Se emite un directo desde el pueblo, se graban las reacciones de los familiares, de las familias cuando reciben la noticia. O sea, solo hay llantos, hay gritos. O sea, es como un plató de televisión en el pueblo, lo estaréis viendo en imágenes, y vemos a un montón de gente del pueblo que daban sus versiones, que gritaban, que no sé, o sea, fue extremadamente angustioso. Hablaremos más detenidamente de esto en un rato, ¿vale? Desde el primer momento, la gestión de la escena genera ciertas dudas. Cómo se gestiona y cómo se manipuló todo una vez encontraron los cadáveres de las chicas. ¿Por qué digo esto? Porque no hay una documentación completa del proceso de excavación, faltan fotografías, se manipulan elementos sin el rigor que hoy quizás se exigiría. En ese momento, muchas de esas decisiones se justifican con la falta de medios o la urgencia del momento, pero con el tiempo sí que es cierto que se convierte en uno de los puntos más criticados de todo el caso. Entre los objetos encontrados cerca de la fosa, encontramos varios elementos clave: guantes, cuerdas, objetos personales, pero hay uno en concreto que es un folio, que es un documento, que es un informe médico que corresponde a un tal Enrique Anglés. Ese documento llama especialmente la atención de los agentes, porque Enrique Anglés es una persona, sobre todo por su apellido, que ya tienen ellos fichado. No a Enrique en concreto, sino
lo que es la familia Anglés. Este documento llama, lo que os decía, especialmente la atención a los investigadores porque hacía referencia a una enfermedad venérea a nombre de Enrique Anglés, ¿vale? La presencia de este papel en un terreno directamente vinculado al enterramiento, es decir, este documento se encontró donde se encontraron los cuerpos de las chicas. Ese nombre, Enrique Anglés, se convierte en el primer hilo del que tirar. Es importante entender el contexto de la familia Anglés, muy importante, para seguir hablando de este caso, porque es que tienen un gran protagonismo todos. La familia Anglés vive en Catarroja, muy cerca de Alcácer. Es una familia numerosa, son como unos 9 hijos, si no me equivoco, marcada por la pobreza, por la marginalidad y una estructura completamente desorganizada. Han pasado por situaciones muy extremas de violencia, precariedad, emigración, violencia doméstica, enfermedades mentales. Es un entorno en el que la estabilidad prácticamente no existe. Dentro de esa familia hay 2 nombres que empiezan a destacar en la investigación. Enrique Anglés, que era el dueño de este documento que se encontró donde se encontraron los cuerpos, y Antonio Anglés. Hablamos de Enrique I. Enrique lo conocían como Enriquito. Tiene discapacidad intelectual. Desde el principio su perfil genera dudas como autor principal de los hechos por la complejidad de todo este crimen, pero igualmente lo detienen porque encuentran el volante a su nombre. Lo que pasa es que luego se dieron cuenta de que ese volante lo había usado su hermano Antonio Anglés porque se hacía pasar por él en las consultas médicas. El caso es que efectivamente Antonio era otra historia completamente diferente. Antonio Anglés es una persona violenta, tiene antecedentes, ha estado en prisión y en el momento en que aparecen los cuerpos él está fugado. No ha regresado tras un permiso penitenciario a la cárcel. Tiene contacto en ambientes marginales y una personalidad muchísimo más dominante que la de Enrique, por lo tanto su perfil sí que puede cuadrar con un crimen de este calibre. En paralelo a la línea de los Anglés aparece otra figura importantísima, Miquel Ricard. Ricard no es un desconocido de ese entorno, es decir, no es una persona completamente random que aparece, no. Miquel Ricard ha convivido con ellos, tiene un contexto social muy similar y está vinculado de alguna forma u otra con la familia Anglés. Su vida también está marcada por la inestabilidad, por el consumo de estupefacientes y por ciertos delitos. O sea, esto es curioso porque a Miquel Ricard lo detienen por casualidad. Es decir, cuando la Guardia Civil fue a casa de los Anglés para detener a Enrique y ver a ver qué estaba pasando, en ese momento aparece Miquel Ricard, se presenta como el rubio y la Guardia Civil dice algo así como que había un coche mal aparcado en la calle, que efectivamente dice Miquel Ricard que era suyo el coche, lo había dejado mal aparcado. Se da cuenta la Guardia Civil en ese momento que ese coche era pequeño y era blanco, exactamente igual, las mismas características que dio la testigo que vio a las 3 chicas desde su terraza meterse en un coche igual que este. En ese momento la Guardia Civil empieza a atar cabos. Entonces, cuando cogen a Miquel Ricard y le empiezan a preguntar que dónde había estado esa noche, pues él se pone nervioso, se contradice en varias ocasiones. De hecho, su coartada no termina de ser muy fiable porque él dice que ese día estaba en prisión y cuando la Guardia Civil lo comprueba, efectivamente no había estado en prisión. No tiene una versión coherente, su comportamiento también genera ciertas dudas, que finalmente termina confesando el crimen. Esa confesión es uno de los pilares fundamentales del caso. Y luego entenderéis por qué. Mientras todo esto está ocurriendo, es decir, mientras han cogido a Miquel Ricard, ha confesado y se ha autoinculpado como autor de los hechos, también ha inculpado a Antonio Anglés, por cierto, pero es que Antonio Anglés no está detenido, está fugado. Es decir, cuando la Guardia Civil llega a casa para hablar con Enrique Anglés, en ese mismo momento Antonio Anglés estaba en esa casa. Pero se fuga. O sea, esto es completamente surrealista. Digo que es completamente surrealista porque hasta día de hoy, 2026, no se sabe nada de Antonio Anglés. Ese fue el último día que lo vieron. Se escapó cuando la Guardia Civil llegó a su casa para interrogar a su hermano Enrique. Consiguió escapar, ¿vale? Delante de los agentes. Se descuelga por una ventana, utilizó por lo visto alguna ruta que ya tenía organizada y desaparece. En este momento comienza una búsqueda que se extiende por toda España y por fuera de España también, por varios países. Se le sitúa en Valencia, Cuenca, Portugal. Hay testimonios que son difíciles de verificar, pero la imagen de Antonio Anglés recorre el mundo entero. Finalmente aparece una pista clave en un momento concreto, y es que hay un polizón en un barco mercante que sale de Lisboa rumbo a Irlanda. Ese polizón podría ser él. De hecho, ese hombre es detenido en el barco, se identifica con otra personalidad, pero logra escapar de nuevo antes de llegar al puerto. O sea,
Puede que hubiera sido Antonio Anglés, pero se les volvió a escapar. Ahí es donde la historia de Antonio Anglés termina, porque desde ese momento no se ha vuelto a saber absolutamente nada de él y estamos en 2026, ¿eh? A día de hoy, de hecho, es uno de los prófugos más buscados, efectivamente, por la justicia internacional. En este punto volvemos a la confesión de Miquel Ricart, ¿vale? Recordemos que Miquel Ricart confiesa que él había sido el culpable junto a Antonio Anglés, pero da varias versiones. La cuarta versión es la que se da por válida. Sitúa el crimen la noche del 13 de noviembre de 1992. Según su relato, él y Antonio Anglés recogen a las chicas cuando están haciendo autostop dirección a Picassent. Les ofrece llevarlas, pero en lugar de ir hasta la discoteca donde querían ir ellas, se desvían. A partir de ahí las trasladan a una zona aislada, a una caseta en el paraje de la Romana, ¿vale? En ese trayecto ya se producen situaciones un poco violentas para que ellas se callasen y dejasen de protestar. Lo que ocurre en ese lugar, según la confesión y los informes posteriores, es extremadamente violento. Las chicas son retenidas durante horas, torturadas, violadas y posteriormente asesinadas. Después sus cuerpos son enterrados en una fosa que los propios agresores prepararon. Es importante aquí no recrearse en los detalles más explícitos. Yo no lo voy a hacer, bajo mi punto de vista no aporta absolutamente nada. Son detalles públicos que podéis encontrarlos, todo lo que les hicieron a estas tres jóvenes en esa caseta. Yo no pienso decirlo, me parece que es morbo innecesario, pero todo lo que os podáis imaginar que te pueden hacer para torturarte, se lo hicieron a ellas. Lo relevante de todo esto es que la confesión de Ricart encaja en gran medida con las pruebas forenses, con los objetos que se encontraron y con la reconstrucción que hace la Guardia Civil. A medida que avanza la investigación, la Guardia Civil empieza a reunir diferentes elementos que poco a poco van conectando a los principales sospechosos, a Miquel Ricart y a Antonio Anglés, ¿vale? Con los escenarios claves del crimen. Uno de los puntos importantes es una caseta abandonada que se sitúa en la zona de la Romana, en Alborache concretamente. Este lugar cobra relevancia porque el propio Ricart lo señala en sus primeras declaraciones como el sitio donde habrían estado las chicas encerradas, ¿vale? O retenidas. Cuando los investigadores inspeccionan la caseta, encuentran varios elementos que sí que pueden encajar con lo que se encontró en el hallazgo de los cadáveres. Cuerdas, guantes, de hecho, hay un guante que sí que coincide de forma material que vincula ambos escenarios. El lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos, es decir, la caseta, y el lugar donde fueron enterradas, ¿vale? Es decir, la fosa. Otro punto relevante es la reconstrucción de los movimientos posteriores al secuestro. Es decir, esto es importante, porque según la investigación, en un bar de Catadau se podría haber producido una especie de compra, ¿vale? De alimentos, en este caso, unos bocadillos. Entonces, hay varios testigos que sitúan a Miquel Ricart, a una persona bastante similar, con un aspecto similar a Miquel Ricart, que lo sitúa en ese bar comprando 3 bocadillos. Deberían haber sido 2 porque supuestamente eran Miquel Ricart y Antonio Anglés, pero lo que se dice es que fueron 3 bocadillos. Por lo tanto, aquí empiezan las dudas de que si hubo una tercera persona con ellos, ¿vale? No hay nada probado, pero por lo visto vieron a Miquel Ricart comprar 3 bocadillos. Mira todo esto en conjunto, la acusación se construye sobre varios pilares que más que una única prueba, en una única y concluyente prueba, podríamos decir, forman un conjunto de indicios que pueden ir encajando entre sí, ¿vale? Por un lado tenemos los elementos materiales, por otro lado tenemos los testimonios que sitúan a Ricart en momentos y lugares concretos y relevantes de esa noche, y a todo esto se le añade su confesión inicial. Ahora bien, es importante entender que este caso también tuvo sus errores, pero también sus limitaciones. Por ejemplo, no se encontraron restos biológicos de las víctimas en la caseta. Hubo deficiencias en la recogida inicial de pruebas y aparecieron elementos que nunca pudieron identificarse con certeza, como algunos cabellos encontrados. Luego hablaremos de los cabellos encontrados, ¿eh? Esto llevó a una serie de teorías, de conspiraciones, de debates. O sea, fue una cosa exageradísima. Fue una tertulia. O sea, se convirtió todo esto en tertulias, ¿me entiendes? Esta transición de caso criminal a un caso de gran exposición mediática se produce principalmente en un programa llamado Esta noche cruzamos el Mississippi, un programa dirigido y presentado por Pepe Navarro. Es un programa que tiene detrás de un montón de polémicas, que podremos hablar de ellas si queréis, me parece interesante este tema. Incorpora el caso Alcácer como uno de sus ejes principales, tratándolo de forma continuada, con un enfoque cada vez más orientado al espectáculo. De hecho, 2 personas que empiezan a formar parte de este espectáculo son Fernando García, el padre de Miriam, con una intención principalmente de justicia y de buscar a los que él consideraba que eran los culpables reales de lo que había pasado con Miriam, Desiree y Toñi. Y luego tenemos a
Juan Ignacio Blanco, que era periodista y criminólogo, que supuestamente Fernando García, padre de Miriam, le había pedido ayuda para ir medio tras medio y televisión, todo por toda la televisión, para ir llevando sus teorías, los fallos que había tenido la Guardia Civil, etcétera, para poder llegar a una conclusión y para poder plantear una hipótesis alternativa a esta versión judicial, ¿no? Aquí ellos señalan desde el principio la posible implicación de terceros. O sea, siempre tuvieron claro ellos que supuestamente Miquel Ricart y Antonio Anglès no habían sido solo ellos y que de hecho eran, como os decía anteriormente, simplemente peones. Incluyeron a políticos y a empresarios, dieron nombres y apellidos. Todo esto sin estar probado judicialmente, ni muchísimo menos. O sea, esto no había pruebas concluyentes en el sumario. Esto es importantísimo. A lo largo de estos programas se analizan fragmentos del sumario. Se interpretan imágenes, se establecen conexiones que no habían sido acreditadas judicialmente. O sea, en este contexto, ¿vale? Para que me entendáis, se llegan a emitir imágenes explícitas de la autopsia y aquí esto generó, de hecho, cierta polémica entre las familias. O sea, pasó todo lo que os podéis imaginar que se pudiera decir en televisión. Se dijo. En este contexto es importantísimo porque la figura de Fernando García, el padre de Miriam, adquiere todavía más relevancia. Su presencia en televisión es constante y tiene un discurso que evoluciona en paralelo junto al de Juan Ignacio Blanco, ¿vale? Para él, como os decía, es muy difícil de entender y de aceptar que este crimen de tal magnitud en el que se habían hecho semejantes barbaridades a las tres jóvenes fuera hecho solo por dos personas, ¿vale? Por lo tanto, lo que ellos tienen es una necesidad extrema de conectar con una parte de la sociedad concreta que pueda apoyar su discurso, ¿vale? Sus teorías. Lo consiguen. Más allá de lo que se pudiera probar judicialmente, empieza a instalarse una sensación compartida por gran parte de la sociedad y es que no todo está completamente aclarado, es decir, hay gran parte de la sociedad que no cree que Miquel Ricart y Antonio Anglès fueran los culpables. Se plantean hipótesis, se plantean teorías. De hecho, hay un momento concreto en el juicio que no quiere la sociedad que el juicio se celebre porque creen que él no es el culpable. El poder que tienen los medios de comunicación y el poder que tiene que una persona se ponga frente a una cámara y dé un discurso tan peligroso como el que dieron en su momento, pues llevó a que yo creo que también que se manchara un poco este caso. Tras el hallazgo de los cuerpos, el 27 de enero de 1993, las autopsias de Miriam, Desiree y Toñi se llevan a cabo en el Instituto Anatómico Forense de Valencia. Los forenses concluyeron que las tres menores habían sido sometidas a agresiones físicas y sexuales de extrema violencia durante un periodo de tiempo prolongado y que la causa de la muerte en los tres casos había sido por disparos en la cabeza realizados a corta distancia. También se identificaron signos de inmovilización como ataduras y lesiones compatibles con agresiones en una superficie dura, lo que sí que puede encajar con el tema de la caseta de La Romana que comentábamos anteriormente. Este análisis estuvo condicionado por el estado en el que se encontraron los tres cuerpos. O sea, tengamos en cuenta que habían estado enterrados durante aproximadamente 75 días. O sea, presentaban un avanzado estado de descomposición, ¿vale? O sea, imaginaros. Además, según distintas fuentes, los cadáveres fueron lavados antes de algunos análisis. Esto lo digo según algunas fuentes, ¿vale? Lo que pudiera haber eliminado restos relevantes como fluidos o trazas microscópicas, ¿vale? Algunas partes anatómicas fueron enviadas a otros laboratorios, como por ejemplo el Instituto Nacional de Toxicología en Madrid, lo que fragmentó el estudio y complicó la interpretación global. Tampoco se pudo realizar el estudio de los insectos. Bueno, pues hay insectos presentes en los cuerpos y puede ser útil estudiarlos e investigarlos para precisar el tiempo y las condiciones de descomposición. Posteriormente intervino Luis Frontela, que fue, es un forense que a petición de la familia lo que quisieron es que hiciera una segunda autopsia. La hizo un poquito más detallada en algunos aspectos. Entonces, en su estudio, por ejemplo, analizó los cabellos encontrados en el cuerpo de las tres jóvenes y en la ropa de las víctimas. Se localizaron un total de 15 pelos. 12 de ellos sí se pudieron analizar, entre comillas, y se llevó a la conclusión de que no corresponden ni con Miquel Ricart ni con Antonio Anglès, que fueron los dos principales sospechosos y culpables de este caso. Por lo tanto, pues, ¿a quién correspondían estos pelos? Entre ellos también había un pelo canoso. Los 3 pelos restantes que quedan, es decir, se analizaron 12 y había un total de 15, pues esos 3 pelos estaban dañados y no se pudieron analizar. Estos cabellos fueron estudiados posteriormente mediante ADN mitocondrial en el Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela, donde se detectaron perfiles genéticos correspondientes a entre 5 y 7 personas diferentes. Luego hablaremos de esto y de lo que yo creo que pudo haber pasado. Lo que yo creo que
quizás se intentó decir o se intentó justificar. Mi opinión personal, de hecho, no la vais a encontrar en este vídeo. Frontela, el forense, también analizó a partir de fotografías y vídeos de la primera autopsia las larvas encontradas en los cuerpos. Según su interpretación, el tamaño de estos insectos, no se correspondía con el estado de descomposición de los cuerpos que se observaba. A partir de ello, se plantea la posibilidad de que los cuerpos no hubieran permanecido todo el tiempo en un mismo lugar, es decir, que quizás se podrían haber desplazado o movido de un sitio a otro. De hecho, como no había esos cambios de coloración habituales en los cadáveres, se plantea la posibilidad de que o bien los cuerpos hubieran sufrido una fuerte hemorragia o que incluso hubieran estado en contacto con el agua, aunque no pudo esto confirmarse de forma concluyente. Tanto los informes oficiales como los análisis de este segundo forense, de Luis Frontela, coinciden en aspectos fundamentales, y es que existían agresiones sexuales y la muerte por disparos en la cabeza. El 12 de mayo de 1997 se celebra el juicio contra Miquel Ricart. Han pasado ya más de 4 años de la desaparición de las 3 jóvenes, de Míriam, de Desiree y de Toñi, y durante todo este tiempo este caso no ha dejado de estar presente en la vida pública y en la televisión. Los ciudadanos, e incluso Fernando, el padre de Míriam, no quieren que se celebre el juicio, lo que os comentaba anteriormente, quieren que se suspenda, porque según ellos, Miquel Ricart es un peón y no ha sido el culpable principal o solo él el culpable de todo esto. Quieren que se investigue todo esto más a fondo y que se tengan en cuenta las teorías que él establece. Recientemente, de hecho, habían encontrado, si no me equivoco en este momento, los 15 pelos que os comentaba anteriormente, ¿vale? Que no correspondían al único inculpado que había en ese caso, que era Miquel Ricart. Por eso en parte también quieren que el juicio se cancele. Sí que se acepta el análisis de estos vellos, pero se decide que el juicio sí se va a celebrar. Miquel Ricart llega a la audiencia de Valencia al juicio con 28 años. Había ya pasado un tiempo bastante prolongado en la cárcel, en prisión provisional. Durante las sesiones, que ojo, se alargan durante 3 meses, durante más de 3 meses, o sea, un juicio muy largo, se revisan pruebas, se escuchan testimonios, se reconstruye una y otra vez todo lo que pasó, las declaraciones de Miquel Ricart. La confesión, de hecho, inicial de Ricart se convierte en uno de los elementos centrales, pero también uno de los más cuestionados. Él mismo se retracta en varias ocasiones. Afirma que declaró bajo presión y niega su implicación directa en los hechos. Lo que él decía básicamente es que la policía lo había torturado y lo había obligado a decir según qué cosas. Sin embargo, hay un punto clave que se expone en el juicio y que me parece a mí que fue el momento en el que quizás la población empezó a tener otra sensación de Miquel Ricart y de que quizás sí que él podía ser el culpable, y es que muchos de los detalles que Ricart expuso y que aportó en su confesión inicial, en la del principio de todo, no en el juicio, al principio de todo, cuando no se sabía nada prácticamente. Todo lo que él decía, o algunos aspectos que él decía, coincidían con elementos que en ese momento no eran públicos y que ni siquiera se conocían. Todo esto posteriormente se supo por autopsias y por la investigación forense, pero en ese momento no se sabían. Por lo tanto, quiere decir que Miquel Ricart sí era consciente y sí que tenía constancia de muchos de los detalles que él expuso. Por lo tanto, no podía haberlo obligado a la policía, ni podía haberle dicho a la policía lo que tenía que decir. Él ya lo sabía. Y todo esto se supo en el juicio. Luego también, a lo largo del juicio, se puso sobre la mesa controversias que se fueron acumulando a lo largo de los años anteriores. Como por ejemplo, las dudas sobre la escena del crimen, discrepancias entre los informes forenses, la gestión inicial de las pruebas y sobre todo la posibilidad nunca demostrada de que hubiera implicación de terceros. Incluso se llegó a declarar a uno de los hermanos de Antonio Anglés, que se llamaba Mauricio, porque tenían las dudas de que él también podía estar implicado. Finalmente, el 30 de julio de 1997, el juicio queda visto para sentencia y 36 días después se hace pública la sentencia. De hecho, Miquel Ricart fue condenado a 170 años de prisión por los delitos de rapto, violación y asesinato de las 3 menores. Fernando, el padre de Míriam, sigue diciendo que Miquel Ricart es un simple peón. Al día siguiente, de hecho, volvió a salir en los medios Juan Ignacio Blanco, periodista y criminólogo, como os comentaba anteriormente, diciendo que podría haber personas implicadas más allá de Miquel Ricart y Antonio Anglés. Esto es algo que se ha comentado en reiteradas ocasiones, sin estar probado, que un grupo de gente poderosa con mayores recursos económicos participaron en este crimen. En la sentencia también se recoge algo importante, y es que se recomienda que se continúe investigando mientras Antonio Anglés esté desaparecido. Nos vamos a las hipótesis de terceros implicados. Vamos a hablar de sus orígenes, del argumento, de los límites que hubo,
de todo. Son teorías que no aparecen de la nada. Yo no digo que sean ciertas, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que como este caso quizá tuvo sus limitaciones y tuvo sus errores, sí que llevó a que una parte de la sociedad y que sobre todo a Fernando, el padre de Miriam, y Juan Ignacio Blanco, periodista y criminólogo, sí que tuvieran ciertas dudas y que quisieran plantear como otras alternativas. Lo que yo creo que es que fueron demasiado lejos y se cruzaron ciertos límites, como por ejemplo exponer nombres y apellidos sin ninguna consistencia judicial. De los argumentos más frecuentes fue la extrema violencia del crimen. Es decir, es verdad que fue un crimen con una violencia completamente brutal y lo que ellos decían es que era difícil de atribuir a solo 2 agresores. Este planteamiento fue analizado durante el proceso judicial, donde sí que se pudo concluir que era un crimen de una violencia extrema, no era incompatible con la actuación de 2 únicas personas. Otro de los pilares de esta hipótesis fueron los llamados indicios no identificados. Durante la investigación encontramos diferentes elementos, como por ejemplo los cabellos sin identificar, que entre ellos pues un pelo canoso que se encontró en la ropa interior de las niñas, en el cuerpo de ellas, y que no tenían un perfil genético atribuible, es decir, teníamos al principal sospechoso y culpable, que era Miquel Ricart, y esos pelos que se encontraron no correspondían con Miquel Ricart ni con Antonio Anglés, entonces es verdad que era un poco confuso. No obstante, es cierto que desde el punto de vista pericial sí que se consideró la idea de que estos restos pudieran proceder de restos que ya quedaban en la moqueta con la que fueron envueltas las 3 jóvenes, o que fueran restos que ya estaban en la caseta de la Romana, que bueno, era una caseta que estaba abandonada y que era frecuentada por bastantes personas, no solo por Miquel Ricart y por Antonio Anglés. Entonces, que quizá eran restos biológicos que encontraron de personas completamente diferentes que no tuvieron que ver con este crimen. Juegan un papel importante las cuestiones forenses, especialmente a raíz de las cuestiones que planteó el forense Luis Frontela, que recordemos que fue contratado por la familia para que hiciera una segunda autopsia. Algunas de estas interpretaciones apuntaban a la posibilidad de que los cuerpos no hubieran estado siempre en el mismo sitio, es decir, que se hubieran podido trasladar hasta la fosa en la Romana donde lo encontraron, donde hallaron los cuerpos. Se llegó a plantear la posibilidad de que esos cuerpos hubieran estado previamente en otro terreno o incluso en un chalet, ¿vale? Todo, repito, teorías, ninguna confirmada de forma oficial en sede judicial, ni muchísimo menos. La hipótesis más extrema plantea la existencia de redes organizadas de abuso, con participación de personas de alto perfil social, empresarios, políticos, etc. Estas teorías alcanzan una difusión tremenda en programas como el de Pepe Navarro, el de Esta noche cruzamos el Mississippi. Sin embargo, es importante subrayar que ninguna de estas teorías fue respaldada por pruebas dentro del sumario ni durante el juicio. Se llegó a hablar de redes organizadas, se llegó a hablar de un vídeo del que hablaremos posteriormente, se llegó a hablar de una secta, de rituales, de un montón de cosas. Nada confirmado en sede judicial. Me parece interesante hablar de la teoría de la segunda alfombra o de la segunda moqueta. Cuando aparecen los cuerpos de las niñas en el barranco de la Romana, están envueltos en una moqueta, como os comentaba anteriormente. No es una alfombra como tal, es un material muy deteriorado, está en mal estado, está difícil de identificar de qué color es. El primer momento el problema es que no se describe bien este objeto. Hay testimonios que hablan de un color o es otro color diferente y ahí empieza ya a ponerse todo complicado. Esta moqueta estaba en muy mal estado, ¿vale? Y no quedaba claro cómo era. Aquí es donde empieza la discusión, aunque pueda parecer una tontería el color de la moqueta, no, aquí es donde empieza la discusión. Esta moqueta se recoge como prueba y se envía para su análisis, como se hace en todos los casos. ¿Qué pasa? Que pasa por diferentes manos durante todo el proceso, por la policía, por el juzgado, por forenses, entre ellos el forense Luis Frontela, que si no me equivoco fue quien la tenía. Cuando nadie sabía dónde estaba, la tenía él, supuestamente. Y aquí ocurre algo importante, y es que no siempre queda claro en todo momento quién tiene esa moqueta, quién está custodiando esa moqueta. Y ahí viene el problema. Cuando no se encuentra la moqueta y cuando nadie sabe dónde está la moqueta, se empieza a plantear la duda de que, ¿y si no es la misma? ¿Y si hay otra moqueta diferente? Y ahí es donde nace la teoría. A partir de ahí, especialmente en televisión, en Esta noche cruzamos el Mississippi, se empieza a generar una sospecha y aquí es donde aparece la alfombra persa. Se empieza a decir que había una segunda alfombra, que era diferente, que era de más calidad, incluso persa. Claro, al decir esto, entra una historia diferente, una historia nueva, que sí que puede apoyar la teoría de Fernando García y de Juan Ignacio Blanco, de que había gente poderosa detrás de todo este caso. Todo esto de la alfombra persa cambió mucho la historia. Empezó a insinuarse que había un perfil detrás mucho más poderoso, con muchos más recursos,
y que era la moqueta real que había que analizar. Bueno, pues efectivamente en sede judicial se establece algo mucho más sencillo, y es que solo hay una moqueta que es la misma en la que se encontraron los cuerpos, no hay ninguna más, pero que está tan deteriorada que las informaciones se han ido modificando a lo largo de los tiempos. Esto es lo que ocurre con cuando una historia se empieza a contar, muchas veces en televisión se empieza a dar por cierta, cuando no es cierto, ¿no? Pero bueno. Pero hay otra teoría, que es la del vídeo snuff. Es uno de los elementos, yo te diría, más polémicos que ha habido alrededor del caso Alcácer. He visto vídeos de gente afirmar de forma muy tajante que existe esta cinta. No se sabe, es decir, no hay pruebas reales más allá de los testimonios de Juan Ignacio Blanco y de Fernando García, pero que además han cambiado a lo largo de los años. La historia nace principalmente de Juan Ignacio Blanco, ¿vale? Que es la persona con la que siempre iba Fernando García a la televisión, ¿vale? Durante años él aseguró que existía un vídeo en el que se veía a las niñas siendo torturadas por varias personas, supuestamente dentro de una red organizada. Juan Ignacio Blanco llega a afirmar que le había entregado una copia él mismo al Ministerio del Interior. Pero es que no hubo nunca ninguna prueba de que este envío se hubiera realizado, ni tampoco hubo ninguna prueba o ninguna afirmación de que las autoridades lo hubieran recibido o analizado. O sea, esto es lo que se sabe, ¿vale? Pero claro, hay un problema mucho más allá de todo este relato, es que nunca se ha podido probar que esta cinta existía realmente, ¿vale? Para empezar, hay contradicciones importantes entre los propios protagonistas. Juan Ignacio Blanco lo que dice es que esta cinta, ha llegado en un sobre que le ha dado un párroco de la iglesia a Fernando García, al padre de Miriam, y que la han visto. Que Juan Ignacio Blanco 100% la ha visto. A lo largo de los años el párroco ha dicho que él no había entregado ningún sobre, que esto no había ocurrido en ningún caso. De hecho, también cambia un poco la versión de Fernando García porque ha dado versiones diferentes con el paso de los años. En unos momentos niega haberlo visto, en otros dice que sí que tuvo contacto con la cinta, etc. Lo que sí que se sabe, lo último que se sabe, que es la realidad, por mucho que la gente diga, es que en el documental que hizo Netflix, que es lo que yo me he visto para investigar este caso, en parte, Fernando García, el padre de Miriam, dice él, en primera persona y en carne y hueso, él nunca ha visto la cinta, que Juan Ignacio Blanco nunca se la enseñó. Por lo tanto, Fernando García sí recibe la cinta, pero nunca la llega a ver. Esta cinta se convierte en una pieza central dentro de esa teoría alternativa que defienden Blanco y García. La idea, básicamente, de que el crimen no lo habían cometido ni Antonio Anglès ni Miquel Ricard, sino una red más amplia con gente más poderosa. Pero no se sabe nada más. Si querían que esta teoría alternativa se pudiera creer y se pudiera validar y se pudiera quizá investigar más, lo más sensato es que se hubieran presentado la cinta. Pero bueno, hasta ahí. Hay otro aspecto del caso del que se habla menos, pero que también fue bastante doloroso, que fue las tensiones que hubo entre las propias familias de las víctimas. Claro, hay que entender que no todas vivieron el proceso de la misma manera, ni siquiera compartían la misma visión sobre lo ocurrido. En concreto, la madre de Desi, que se llamaba Rosa, nunca apoyó la teoría alternativa que defendían Fernando y Juan Ignacio Blanco. Para ella, esa versión no correspondía con la realidad y además no estaba de acuerdo en que se expusieran según qué imágenes o según qué detalles del fallecimiento de su hija, ¿vale? Del asesinato de su hija. Esta diferencia de posturas generó un conflicto bastante real entre las familias. De hecho, en un momento concreto, Fernando García anuncia que va a crear una fundación bajo el nombre Niñas Alcácer y ahí la madre de Desiree, Rosa, no puede soportarlo más, denuncia a Fernando. La justicia le da la razón a la madre de Desiree porque no pueden utilizar ese nombre para la fundación sin el consentimiento de, en este caso, Rosa. Por lo tanto, la fundación nunca llega a construirse de forma legal. Aquí aparece de forma legal y de forma oficial. Aquí aparece otra controversia porque, claro, tanto Fernando García, padre de Miriam, como Juan Ignacio Blanco, ambos dos fueron denunciados por estafa. Porque, claro, esa supuesta fundación no era legal, pero seguía en marcha. Ellos recibían dinero, pero el dinero no estaba en ningún lado. El dinero no existía, no lo tenían visible. No sé si me estoy explicando, pero que algo había ahí raro. El conflicto efectivamente no se queda allí. En 1998, Juan Ignacio Blanco publica un libro llamado ¿Qué pasó en Alcácer? La madre de Desiree, por supuestísimo, decide denunciarle y a los 3 meses de la publicación tuvo que retirar el libro, ¿vale? Porque aparecían material del sumario y aparte aparecían también imágenes muy sensibles de la autopsia que la madre de Desiree no querían que estuvieran para siempre en un libro plasmadas. Yo lo entiendo perfectísimamente. Después del juicio, tú podrás pensar, pasa el tiempo, ya está. No. Es que no os puedo explicar las cosas que ahora pasaron, ¿no? Miquel Ricard permanece en prisión. Recordemos que es el único condenado y es el único que está cumpliendo condena durante más de 2 décadas. Su situación
cambia por una cuestión clave que tiene que ver por cómo se calculan las penas en España. Ricard había sido condenado a una suma de penas muy elevada, pero en la práctica existe un límite máximo de tiempo que una persona puede permanecer en prisión. Sobre ese tiempo, además, también se pueden aplicar reducciones por buen comportamiento, por trabajo en prisión u otros beneficios penitenciarios, ¿vale? Durante años estos beneficios se aplicaban directamente sobre ese tiempo máximo de cumplimiento, lo que permitía reducir de forma efectiva los años en prisión. ¿Qué pasa? Con la llamada doctrina Parot se cambia ese criterio. A partir de ese momento, ¿vale?, las reducciones dejan de aplicarse sobre el total y pasan a aplicarse sobre cada una de las penas por separado. Esto hace que en la práctica esas reducciones tengan mucho menos efecto y que los condenados por múltiples delitos, como Ricard, permanezcan más tiempo en la cárcel. En 2013, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anula la aplicación de esta doctrina en estos casos, se revisan las condenas y se vuelve al sistema anterior de cálculo. Por lo tanto, pues se consideró que se estaban aplicando de forma retroactiva, así que el 29 de noviembre de 2013, Miquel Ricard sale de prisión. Con el paso de los años, el caso no queda completamente cerrado. De hecho, uno de los momentos más relevantes ocurre en 2019. Esto os lo comentaba anteriormente, que hasta 2019 siguieron saliendo cosas de este caso. En la zona donde fueron hallados los cuerpos, recordemos ese paraje de la Romana, el barranco de la Romana, una pareja encuentra restos óseos de forma completamente casual. Ellos estaban paseando por allí y se localizan varios fragmentos que, tras ser analizados por especialistas, se identifican como falanges humanas. Finalmente, las dudas eran ciertas. Se confirma que pertenecen a Miriam, a una de las 3 jóvenes del caso Alcácer. Esto es que yo creo que puso el foco principalmente en cómo en su momento se gestionó la escena. Si todavía puede quedar información por descubrir. Por eso yo creo que dieron pie a tantas teorías y a tantas dudas. Dice mucho de cómo se trató la escena en su momento, ¿no? Por otro lado, también están intentando aprovechar estos avances tecnológicos que tenemos actualmente para poder analizar ADN, ¿vale? Estos pelos que os comentaba que no se sabía de quiénes eran, pues lo que se quiere saber es identificar de forma clara o saber si hay nuevos implicados o no. Con el paso del tiempo han aparecido una serie de dudas sobre cómo se llevó a cabo la investigación. Uno de los puntos más comentados es el famoso volante médico que encontraron al lado de la fosa donde encontraron los cuerpos de las jóvenes. ¿Qué pasa? Que es cierto que ese papel lo encontraron en una zona súper abierta, muy expuesta, donde suele haber muchos vientos, evidentemente el clima en invierno pues un poco más complejo. Entonces lo que se generaron dudas quizás razonables sobre cómo puede haberse mantenido allí ese documento sin haberse roto, sin haberse deteriorado, sin haberse movido, sin haberse desplazado a otro sitio. 75 días después va a estar ese volante ahí tal cual. Es cierto que esto generó dudas. Todo esto nunca se ha demostrado, ¿vale?, que hubiera ninguna manipulación. Un aspecto importante tiene que ver con la caseta de la Romana. Cuando se analiza ese espacio, no aparecen restos biológicos de Miriam, ni de Desi, ni sangre, ni fluidos. Esto lo que dicen es, vale, si el crimen fue tan brutal, ¿cómo no va a haber sangre? ¿Cómo no va a haber nada? Las autopsias efectivamente también generaron cierto debate, especialmente por el tema de los vellos que se encontraron. Hay también detalles más concretos que contribuyeron a aumentar esa confusión, como por ejemplo la aparición de una cruz de Caravaca. Generó dudas sobre su origen. No me voy a meter mucho más en esto de la cruz de Caravaca. Simple teoría que se ha incentivado con el paso de los años y con las redes sociales. Dejadme en comentarios qué pensáis al respecto, ¿vale? Todo esto en conjunto no cambia lo que se estableció judicialmente. Yo no digo en ningún momento que estas teorías estén cierto, ni muchísimo menos. Sí que es cierto que digo que quizá por la mala comunicación o por la mala gestión en ciertos momentos sí que se dio pie a que se generaran ciertas dudas. Por supuesto, los límites que se sobrepasaron no los apoyo en ningún caso. Más allá de la sentencia, evidentemente quedó la duda, y cuando hay duda siempre hay espacio para que aparezcan otras versiones. Hoy, más de 30 años después, el caso Alcácer sigue siendo uno de los más conocidos y mediáticos de la historia de España. No solo por la gravedad del crimen, que también evidentemente, sino por todo lo que generó alrededor. Mi opinión me la guardo para mí, por lo menos hablo por mí. Creo que yo como creadora de contenido, mi función es dar voz a según qué casos.
por supuesto también contaros las teorías que hay y las hipótesis que hay, hablaros de la sentencia, de la autopsia, pero dar mi opinión. Creo que lo que hago es incentivar ese morbo innecesario y alimentarlo, y es algo que yo no voy a hacer y que no vas a encontrar en este canal, por lo menos así va a ser por ahora. Me ha costado muchísimo hacer este vídeo porque el trabajo de investigación ha sido extremo, han sido muchas horas de investigación, pero creo que ha ido muy guay. Ya me dejarás en comentarios tu feedback, cualquier crítica constructiva es más que bienvenida. El próximo episodio va a ser de un caso de cultura pop española, probablemente un caso que sucedió en los medios de comunicación también, concretamente en Telecinco, en época de pandemia, que traspasó fronteras. Es más enfocado al salseo, pero también tiene su parte de misterio. Creo que puede ser muy guay también. Me gusta, pues eso, poder alternar diferentes contenidos. Sé que hay a mucho de mi público que le gusta True Crime, pero también sé que a gran parte le gusta la cultura pop. Entonces, pues quería como encontrar una plataforma para poder hablar de los dos temas, ¿no? Sígueme en YouTube y en Spotify, en Pop y Crimen con Ali. Sígueme en mis redes sociales, en TikTok y en Instagram. Me llamo Alicia Aranzo _ en las dos. Si me estás viendo en YouTube, pues dale a like, suscríbete y comenta. Y si me estás viendo en Spotify, valora el episodio con las estrellas que consideres, por supuesto, y déjame un comentario para poder hablar también por ahí. Mil gracias de nuevo, os quiero un montonazo. Esto, por supuesto, no hubiera sido posible sin vosotras, porque me habéis animado día y noche. Y ya está, hasta aquí, un besazo. Chao.